¿Qué tal, amigos y amigas, seguidores fieles de TEACA Televisión y Nortevisión, en estas tertulias semanales que tenemos con ustedes? Hoy vamos a tocar un tema que habíamos pensado ya tratar desde hace unas semanas o un tiempo, o unos meses, ¿no? Y que se nos ha quedado atrás por las vacaciones y otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad palpitante que siempre nos afecta a todos. Pero sí me gustaría con ustedes compartir, tanto yo y mi compañero Antonio Merián, que es el que nos acompaña hoy, ya lo conocemos, lo conocen ustedes como tertulianos de esta casa, ¿no? Hablar, si les parece, de lo que podríamos denominar sabiduría popular. El pueblo sabio que conversa, que piensa y que se emociona, ¿no? Y para empezar, yo voy a referirme a algunos ejemplos que tienen que ver con la gente de antes, con las que uno conversa y ha conversado y uno ha vivido y convivido. Luego, seguro que Antonio también me lo va a ratificar. Recuerdo a un famoso cura de Fontanales, don Juan Díaz Rodríguez, famoso por diferentes cuestiones históricas, eclesiásticas de esta diócesis, que me comentaba una cosa muy simpática y me decía que de una de las mujeres que él tenía, las señoras que tenía al servicio de la iglesia y de la parroquia, le decía, y ella lo experimentó, que, por ejemplo, el brillo de la sotana se le quitaba con borras de café. Cosa curiosa, ¿no? Con lo cual es una forma de inteligencia práctica para resolver ciertos problemas, porque la sabiduría popular a veces arranca de estados de necesidad. Donde no llega la tecnología, llega el ingenio, la inteligencia práctica, que también, aparte de ser un estado de necesidad, también puede ser una respuesta emocional a diferentes acontecimientos, eventos con los que la gente se puede encontrar en la vida. Y, por ejemplo, la gente dice que sea lo que Dios quiera, o Dios se aprieta pero no ahoga, cuando, por ejemplo, siente la ausencia de un ser querido que muere, o de un estado económico, coyuntural, o un estado de emergencia que surge en la familia o en su ambiente. O sea que desde mi punto de vista, siendo sabiduría, que también podemos hablar de eso posteriormente, ¿no? Tiene dos respuestas por lo menos, que podemos alumbrar y con las que podemos comenzar. Un estado de necesidad intelectual, práctica, inteligencia práctica, les puse el ejemplo de este sacerdote, de este párroco, ¿no? O también en algún momento, Antonio, también te lo planteo a ti, de un estado de necesidad emocional con lo que la gente a veces se cubre y responde a un tema crítico que puede atravesar en su vida, ¿verdad? Hombre, sí, efectivamente, uno se sorprende porque a lo mejor está estudiando, como nos pasó a nosotros, 3 años de filosofía, silogismos, lógica, teodicea, que también la estudiamos, y entonces eso te enseña a pensar, te enseña a establecer una mayor, que es una expresión que abarca lo más posible, otra menor y una conclusión. Por ejemplo, todo hombre es animal. Pedro es hombre, luego Pedro es un animal. Esto es una deducción lógica, Sí, no sí, se sí. puede discutir. Por supuesto, ¿no? La gente no conoce estos métodos, no conoce, pero sin embargo dilucidan con la misma técnica. Cuando hablas de llover, por ejemplo, bueno, este año, ¿qué año tenemos? Bueno, veremos. El lucero está despegando alto. Significa que por la noche miras al lucero y está bastante alto en el cielo. Y por la mañana también descolla ya a altura cuando lo puedes ver todavía de madrugada. Entonces eso es la premonición de un año
bueno en lluvia. Pero la gente sabe que hay excepciones, la gente sabe que no es un silogismo a la mayor, porque puede ser que haya un año que no llueva, aunque el lucero siga alto, porque el lucero está alto, puede haber un grado de humedad o de, yo no sé lo que provocaría que el lucero esté alto, qué relación tiene con que llueva, y como no lo sé, pues no sé por qué lo dicen ellos, pero sí. Y que llueva en muchos sitios, menos en Canarias. O sea, también puede ser. Entonces, hay unas máximas interesantísimas. Por ejemplo, con respecto a la autoridad y a tu cercanía a la autoridad, sobre todo cuando la autoridad era de la que nosotros vivimos niños y jóvenes, que era una dictadura. Entonces, pues se solía decir del jefe y del mulo, cuanto más lejos, más seguro. Los curas la aplicaban al obispo, por ejemplo. y lo decían, del obispo y del mulo, cuanto más lejos, más seguro, porque la reprimenda, sobre todo en la época de Bildain, te la podías llevar por cualquier cosa que a ti te parecía que estaba bien, pero que a él no le parecía tan bonito. Claro. Entonces, sí, hay muchas, cuentan aquel señor pastor que llega, en concreto, el chiste iba de la Guardia Civil, y para la Guardia Civil, vamos a pasarlo bien con este señor. Dice, estas ovejas son suyas. Dice, ¿cuál? ¿Las blancas o las negras? Dice, las blancas, las blancas son mías. Y las negras también. También, claro. Entonces, esto provoca una animadversión, no, provoca una ponerte en guardia, porque me parece que hay mucha tomadura de pelo, ¿no? Porque podía haber dicho, sí señor, el ganado es mío y aquí no pasa nada. ¿Este camino para dónde va? Porque él se da cuenta que le están tomando el pelo, que lo quieren torear. Vacilar, digamos. O vacilar. Y entonces dice, este camino ni va ni viene, está. Y entonces pues sigue el chiste y ya se mete a niveles personales y sale de que cuántos guardias civiles hay en el pueblo, cuántos jóvenes hay en el pueblo. Dice, no, hay pocos, 2. Dice, ¿y son maricones o son? Dice, no, había 2, pero se metieron a la Guardia Civil. O sea, Qué duro. que el chiste iba a terminar ahí Claro. porque el hombre se daba cuenta. Eso sí lo tienen la gente del campo como muy, muy en cuestión. Por ejemplo, yo conocía padres que no dejaban ir a la universidad o al seminario o a estudiar una carrera, aunque fuera media, a sus hijos para que no se rieran de él o de ellos porque eran analfabetos. Esto también no es una sabiduría popular, pero sí es una consecuencia de la falta de cultura que llevaba al extremo de que la autoridad está por encima de la cultura y entonces aquí todos incultos para ser todos iguales. Esto, claro, efectivamente, esto nos lleva a pensar, por supuesto, en la tradición de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que hacían uso de una inteligencia que podemos llamar práctica y que también es una forma de ser sabios e inteligentes. Porque a veces, lo recuerdas como yo, en épocas muy pasadas, había un calificativo para tratar o para referirse a la gente campesina, sobre todo la gente campesina, de todas las islas, ¿no? El término era mauro del campo, magos o boyeros, magos sobre todo también en Tenerife, ¿no? Y había, como un San Benito, un estereotipo que no tenía nada que ver con la realidad, porque los que hemos vivido en estos tipos de territorios en nuestra infancia y adolescencia, o por lo menos hemos convivido y hemos hablado con este tipo de personas que son ya mayores y que muchos ya no existen, ¿no? Y que todavía siguen existiendo ramalazos de esa inteligencia, tenían una forma de pensar y una forma de actuar que, como dije anteriormente, respondía a un estado de necesidad y que eran gente sabio, eran gente
que respondían, que tenían una forma de relacionarse con la realidad. ¿Quién duda de que, por ejemplo, un cestero que hacía cestas de mimbre no era inteligente? ¿O quién duda de la percepción del anticipo que, como también decías tú hace un momento, tenían los agricultores para saber cuándo se siembra y cuándo se puede recoger y cuándo se riega, o qué tiempo va a ser? Son enseñanzas de la propia tradición que los señores, que la gente mayor recibía y que luego aplicaba a la realidad y que también tenía relación con el lenguaje, con el léxico. El léxico inteligente de refranes, de dichos y de palabras que nos llevan, nos conducen a pensar y afirmar que había un tipo de relación especial entre las personas y su entorno, que en definitiva sería una forma de transformar el entorno en palabras. O sea que en definitiva, para no hablar mucho, una forma de responder a necesidades que tenían estas personas y que todavía hoy tienen, que todavía hay restos en la vida práctica de los pueblos que desgraciadamente están a veces olvidadas por la realidad, por la internet, por las redes y por la vida urbanita, ¿no? También efectivamente en la vida urbanita también había, los urbanitas de antes también había sentencias, había dichos y había formas de actuar muy sabias y muy procedentes. Sí, sí, efectivamente, yo no me viene a la mente, pero refranes que van haciendo alusión a meses con la situación, esto cómo se llama, del tiempo, ¿no? De cómo iba a desenvolverse el tiempo. Yo recuerdo que en estos viajes que hago a Fuerteventura, en un momento determinado nos levantamos temprano y vemos las montañas recortadas por las nubes bajas. Mañana hay que sembrar. Entonces, ¿qué ocurría? Que ya habían pasado 2, 3, 4 días que las mañanas amanecían así, amanecían húmedas, amanecían incluso si te acercabas a la zona donde estaban las nubes, pisabas tierra mojada. Eso significaba que sazonaba la tierra, que la tierra quedaba preparada para entrar con la burra o con la vaca o con lo que fuera al cercado a arar, porque ya la tierra estaba sazonada, ya cuando arabas salía tierra húmeda. Bueno. Y entonces era el momento de sembrar, porque la semilla germinaba de inmediato. Entonces el aviso eran nubes bajas, y a la tercera, cuarto día de aparecer las nubes bajas, ya interpretaban que la tierra estaba sazonada. Podía ser que llegaras con la burra y con todos los aperos y con la siembra, metieras el arado o la palilla y dijeras, no, vamos a esperar a mañana porque la sazón no está profunda. Y una pregunta, claro, porque eso sería un principio de actuación práctica, claro, real, pero había resultados. O sea, quiero decir, después la forma de pensar, la forma de actuar de estas personas se concretaba en que efectivamente luego había resultados positivos. Hombre, era un buen comienzo. La fruta iba a germinar. ¿Qué iba a pasar después? Sí. Iba a llover, sí, con lo cual a los 15, 20 días cae una gotita o vuelven a pasar en profundidad esas nubes por esa zona, vuelve a sazonar, vuelve la semilla que ya está germinada a chupar agua y empieza a florecer. Puede ser que te aparezcan después unos días muy fuertes de calor, se agosta la semilla y olvídate. O sea, una de las virtudes impresionantes que hay en el campo es la paciencia, que se contrapone a la impaciencia, a las prisas de la ciudad.
la paciencia, el esperar, crea muchísimas capacidades para la reflexión y para el refrán. Claro. La gente es muy serena, muy tranquila. La gente del campo no se altera fácilmente. Tiene que haber una presión muy fuerte para que. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a esperar. Si la ovejita queda preñada, hay que esperar 3, 6 meses a que la ovejita para. ¿Entiendes? O la burra. Claro, estábamos hablando de gente del campo, pero indudablemente también la gente de la mar sabe, ya los pescadores, por ejemplo, saben meter las redes. Sí. Sabe, o sea, chinchorro, como se dice, ¿no? Sí. Es decir, otean el horizonte marítimo, lontananza, y también tienen una forma de ser inteligente, de ser sabio en definitiva, cuando saben que la pesca va a ser productiva, Sí. para decir que no estamos hablando de la gente del campo, sino en cierto modo de gente tradicionalmente inteligente y que vivían en zonas urbanas, en zonas de costa que se llamaban antes, o en zonas de campo. Pero observa que esta Sí. gente que se asemejan a los agricultores viven de alguna manera en una especie de guetos que se crean sin querer, no son forzados. Claro. Esa gente vive a la orilla del mar donde nadie vive. Sí. Es decir, la zona de pescadores. Nosotros hablamos de San Cristóbal y de ir a comernos un cardo de pescado al bar tal, que nos vamos, o al restaurante cual, nos vamos a hacer publicidad, allí en el barrio pesquero. Sí. Entonces ya tenemos claro que es de la carretera abajo Sí. y que está circunscrito entre el colegio y el castillo que queda al norte y la entrada que antes eran los almacenes del agua de San Roque, a la entrada de Sí, Las Palmas. sí, por de Las Palmas, Entonces, claro. ese De era el la capital. barrio costero, De Las Palmas, capital. Claro, también está que no Arguineguín, tenía está- una relación directa con, salvo cuando salían a vender el pescado, tenía su clientela en el otro barrio. Era una Sí. relación comercial la que había, pero no necesariamente ni era de parentesco ni era de amistad. Era una relación comercial. En todo caso, esto nos lleva a plantearnos, estamos hablando de ejemplos, estamos poniendo ejemplos prácticos de la vida pasada, tradicional, de las tradiciones, que luego también apuntamos un par de cosas más. También lo podemos relacionar con el presente, ¿no? Y nos lleva también a plantearnos exactamente qué significa ser sabio. Porque la sabiduría tiene su raíz etimológica, que a veces también entronca con la filosofía, aunque no siempre, ¿no? Aunque no siempre, evidentemente, ¿no? Pero ser sabio, ¿cuál es el significado o cuál es la definición práctica que tú apuntarías, estando de acuerdo y dando ejemplos concretos de esa sabiduría de ser sabio? ¿Cómo podemos definir ser sabio? Te cuento una anécdota Sí. que no es universal. Había en el pueblo un pariente lejano mío, lejano en el sentido de generación. Podía ser mi tatarabuelo, podía ser mi tataratío. ¿Te esperas un momentito? Sí, ¿cómo no? Vamos Y a hacer un continuamos después, momento lo que de viene, mi descanso pariente. y ya empezamos con tu En lo que ejemplo, viene, mi puede ser pariente, esperamos. muy ilustrado. Nos Perfecto. vemos ahora mismo. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bien, seguimos con ustedes a través de TACA Televisión y Nortevisión en este programa semanal, en esta tertulia que hoy tenemos entre mi compañero Antonio y yo. El otro compañero ha tenido que ausentarse por razones personales, y estamos hablando de un tema que creo que es bonito, que es sugerente, que es el ser sabio y sobre todo no la sabiduría que parte de las grandes academias y de las grandes universidades y de los grandes emporios científicos, incluso a veces de los supuestos sabios que a veces nos atosigan, que son los políticos, que a veces entran en una especie de desmesura y de soberbia, creyéndose los mayores sabios del planeta, ¿no? También hablaremos de eso en otro momento, tal vez en esa tertulia. Y yo planteaba el tema de definir en cierto modo lo que significa ser sabio, tanto antes como ahora. Y Antonio estaba hablando de un ejemplo. Sí, este pariente mío parece ser que no estaba muy bien de la cabeza, tenía sus cosas y estaba como un poco aislado, pero se dedicaba a estar en las tertulias observando, no hablaba mucho porque enseguida le caían arriba porque era muy extravagante, ¿no? Sus ideas eran... Y aparece por ahí alguien que estaba estudiando algo parecido a la ingeniería, que se estudiaba, lo más cerca en aquella época era estudiar en Inglaterra, ingeniería. Bueno, pues llegó, era un pariente de que vivía en Las Palmas, que había ido a Mayor, la familia y tal, y estaba estudiando ingeniería, estaba acabando ingeniería en Londres, hablaba perfectamente el inglés, y el hombre venía pues de vacaciones al pueblo, y allí se nutrían todos de su sabiduría y de explicar cómo eran las grandes ciudades, porque Las Palmas en aquella época tampoco era tan grande. Vale. Claro. Entonces le dice, que usted es ingeniero. Bueno, no, todavía no tengo el título, pero bueno, es que tengo una pregunta de cuándo en la cabeza y tal. Yo, es una idea que tengo, ¿cómo llevaría yo agua de aquí a Las Palmas? Además, el ejemplo lo puso fenomenal, porque en la mentalidad de los del sur es subir a Las Palmas. Claro, subir, claro. Y del norte bajar. Sí, y del norte bajar. Entonces, pero el norte tiene más, el sur es más llano, sí. Ni sube ni baja. Bueno, el hecho es que el señor le pregunta, ¿cómo llevaría usted el agua a Las Palmas? Dice, hombre, eso es muy complicado, había que hacer un estudio, había que estudiar pues la montaña más alta por donde tiene que pasar, la altura mayor, y entonces evaluar de dónde arranca, y entonces meter maquinarias que impulsen el agua hasta llegar a Las Palmas por impulso. No, quite el motor, está haciéndose usted gasto innecesario. ¿Cómo llevar? Y no había manera. Dice, ¿qué le parece a usted si yo por la orilla de la playa fuera haciendo una tubería, pum, y llegara a la orilla de Las Palmas y ahí sí lo estoy esperando para que me ponga un motor y lo suba? Dice, oiga, mire, no hay inconveniente, porque el nivel del mar es igual para todos. Claro. Un loco, un hombre pero era extravagante en sus ideas, pero era un hombre creativo. Pero el creativo era un loco. El creativo se salía de la norma. El creativo no estudiaba o tiraba de las leyes físicas para justificar su eso, pero no había ido a la escuela, no había estudiado nunca, pero su cerebro decía, si el nivel del mar es igual en todas partes,
Pues del Guía de Las Palmas, el nivel del mar es el mismo. Si yo coloco una tubería a nivel del mar, el agua me llega por su propio peso a Las Palmas de Gran Canaria. Increíble. Sí, sí, es increíble, pero cierto. Y yo también quería plantear, o por lo menos hacer una reflexión con todos ustedes sobre la importancia de recuperar ciertas tradiciones que tienen que ver o que se relacionan y se asocian con una forma de ser sabio. Está muy en boga y se hace hoy en todas las islas. Hay eventos que recuerdan, por ejemplo, la trilla, que ya hoy no existe, ¿no? La traída del agua, en fin, y que tiene que ver y que a veces se incluyen en los festejos cívicos de las fiestas populares, pero que en cierto modo también nos lleva, y yo creo que y me parece también oportuno reflexionar o hacer mención a que podíamos también hablar de la sabiduría popular relacionándola con la vejez, es decir, con la gente de antes, con el respeto a la ancianidad, con el respeto a la experiencia de los mayores, que se traduce en escucharlos, en escuchar sus historias, sus cuentos, sus prácticas, y no colgarles el San Benito, la actitud negativa de que son los cuentos de Calleja, o de que está perdiendo el tino, o de que son historias ya pasadas y a veces las repiten. Bueno, si una persona mayor repite una historia, una persona que no sea tan mayor puede preguntarle por otros aspectos de esa historia. Y respecto a eso, yo también quería hacer una pequeña denuncia, si se quiere. Recuerdo de una persona que además vino a esta televisión, que hablaba de que una vez participó en una actividad, concretamente en Arucas, con artesanía, con elaborar objetos, productos ancestrales, antiguos, que se elaboraban con la palma de las palmeras. Tuvo que suspenderse porque no había palma, porque no había ramas de palma, porque como la cochinilla ya desapareció, por supuesto que hay unos nuevos productos, que por cierto también la cochinilla fue un elemento fundamental de subsistencia, de trabajo, de sabiduría, de práctica, para que las personas en su tiempo subsistieran, y fue un mercado que también, en cierto modo, como saben ustedes muy bien, se exportaba a países europeos, ¿no? Claro, suspender una actividad porque falta algo que la evolución tecnológica o que los tiempos modernos han dinamitado en pos del avance científico y del progreso, cuando además estamos en unas islas donde hay auténticos oasis y a veces bosques de palmeras, cuando además tenemos el patronímico de Las Palmas de Gran Canaria y la isla de La Palma, pues yo creo que un poco es triste, ¿no? Es triste que unos ciudadanos, que unos vecinos monten un tinglao, armen una carpa, una tienda para hacer ver a los ciudadanos cómo se hacen objetos de palma, entre los que estaban, recuerdo, todavía hoy no sé si aparecerán, los famosos artilugios y auténticos malabarismos que se hacían con la palma para el Domingo de Ramos. Pero tú sabes que eso obedece a un error, a una equivocación de la ley de protección de flora y fauna. Del medio ambiente, sí. Se equivocan. En la ley hay tres epílogos o tres, ¿cómo se llama esto? Artículos que se añaden, anexos, 3 anexos. En el primer anexo están aquellas plantas que están en peligro de extinción. Parece ser que una de ellas es el verol. Por ejemplo, sí. Bueno, pero la palmera no. Se equivocan y ponen de superprotección a la palmera
y está prohibido tocar la palmera. Si vas caminando o en coche y vas viendo, por ejemplo, un oasis de palmera, lo verás con las hojas tocando la tierra y seca. Eso antes no ocurría. En Las Palmas, en las ciudades, hay un permiso especial que tiene que enviarse a medio ambiente para que lo autorice y poder cortar las palmeras que le hacen daño a los coches o a los camiones o a las guaguas cuando pasan. Por ejemplo, por el Paseo de Chile y a mano derecha hay que cortarlo a una altura para que la guagua de 2 plantas que lleva a los turistas no se estén dando con los ramales. Pero eso en el campo en general está prohibido. Claro. Otro error fueron los tilos de molla. Si habrá tilos o tiles, si habrán árboles que se reproduzcan. Y uno de los factotum de la ley, botánico, biólogo, es hijo del pueblo de Moya, de Moya, del Alto de Moya, que toca con tu pueblo, con Parque de Orama. Efectivamente. Del bosque de Orama. Que fue aniquilado. Bueno, pues ahí habían todos los tilos que tú querías, y la ley prohíbe que se toquen los tilos. Y el padre del biólogo decía, que vengan a mí a prohibirme que yo corte un árbol para hacer un chupenco aquí para la vaca. Que vengan. Sí, claro. Entonces es que se establecieron unas tensiones que afectaban incluso a la propia familia. Sí. Esa ley, por orgullo, por tonterías de los políticos, no se ha modificado. Sí. Cuando puede fácilmente modificarse una ley al día siguiente de haberla hecho, claro, si descubren que están en un error. Hay cuestiones que entroncan con esta cuestión que estamos tratando, que yo creo que tiene su importancia por lo menos antropológica y casi histórica también, ¿no? De chicos, claro, es que estamos hablando estamos en un momento en el que los jóvenes de hoy, los niños y los postmillennials, como le llaman, ¿no? Están con las consolas y con los tabletas y con los smartphones y con los móviles, que todo viene de hecho y que de forma pasiva a veces están ante un cristal, ¿no? Pero, claro, hay, por ejemplo, cuando éramos niños, que la gente construía sus juguetes. Me acuerdo de los famosos carretones, ¿no? Que se lo hacían con verguillas y con tablas, maravillas. Se explotaba al máximo la imaginación. Por ejemplo, en un momento, hace un tiempo, un familiar mío de las montañas, del campo, de la cumbre, ¿no? donde yo nací, llevó a mi hijo en mi presencia, yo también estaba presente, por ejemplo, en una época de nidos, a ver los nidos. Y entonces, este señor, un campesino, explicó todo el proceso de los nidos, cómo se hacían, cuándo venían, en qué época, y cómo, yo también lo viví de chico, no se puede ir a ver con mucha frecuencia ese nido cuando hay pajaritos porque, decían, los padres los aborrecen. Sí. Y es verdad. Y yo recuerdo en algún momento cuando tenía yo 6, 8, 9 años, de forma inconsciente visitar ese nido para ver, y claro, y los padres, el pájaro que le daba de comer, lo abandonaba y a la semana veía los pájaros muertos y el nido cubierto de hormigas. Claro, pero este señor explicó a un joven, a un niño, que yo no lo sabía, todo el proceso de creación de un nido por parte de los pájaros y cómo había que conservar ese nido y que además, por ejemplo, en otras cosas, no todos los pájaros podrían vivir en cautividad, que los cazaban con los famosos falsetes que se llamaban, que se metían y si no, solamente los capirotes, algunos canarios y demás, pero había una raza de pájaros que no sobrevivían. Los palmeros, morirse de rabia como los perros. Los linaceros. Claro, ese tipo de cosas es transmisión oral
que ya se ha ido perdiendo, pero que también en parte es una sabiduría popular que deberíamos conservar. Si les parece, hacemos un pequeño alto y enseguida nos vemos de nuevo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Estamos conversando y estamos recordando viejas tradiciones populares de la infancia, de antes, y que también tienen su repercusión en el ahora, para insistir en que hay un tipo de inteligencia, de sabiduría práctica que todavía hoy se encuentra y se puede escuchar de la transmisión oral de la gente mayor o de aquella gente que de alguna forma escriben, hablan o se encargan de divulgar las tradiciones y las cuestiones que antes, en otras épocas, 50, 60 años, sucedían. Y yo me acuerdo además cuando niño, y en cierto modo no sé de dónde recibí esa sabiduría del gusto, porque también en la comida también hay sabiduría, y lo saben las madres, cómo componen y cómo elaboran de cualquier cosa un rico puchero, un rico guiso, ¿no? De recoger de la resina de los manzaneros, esa resina, y mezclarla con azúcar y era el chicle. Sí, Era el chicle, por sí, ejemplo. ¿no? Sí, Y la tunera también da buen chicle. También, que aparte de claro. Sí. Entonces, tú ibas yo te iba a decir que la razón del aborrecimiento de los padres a los pajaritos, sí, eran por el tacto. Si tú cogías el pajarito o cogías el huevo, cuando llegaba al nido, aquí ha habido algo extraño, alguien está tocando, no vamos percibía a percibía el olor, con el tacto humano. la seña, sí. Y nosotros teníamos otra razón filosófica, ¿cómo se llama? Física, por la que estaba absolutamente prohibido hablar de la ubicación de los nidos delante de la luz por la noche. Secreto, hay que tener un secreto. Porque la luz, por extrañas situaciones y energías, se lo comunicaba a las hormigas, quienes se dirigían al lugar mencionado y horadaban el huevo o se comían los pajaritos. Chupaban la sangre de las hormigas. Y más todavía, y no había que transmitirlo porque era un secreto guardado entre 2 o 3 para que... Claro, es que no se podía decir. Claro, una vez nos pasó, nosotros teníamos mucha ilusión en aquel nido porque eran canarios, eran calandrios, bueno. Y cantan muy bien y muy queríamos bien coger pues un buen... Y entonces estaban todos muertos los pajaritos llenos de hormigas. Llegamos a casa indignados y un primo mío, que era de aquí de Las Palmas, apareció por allí, se le advirtió que eso no lo podía hacer, pero terminó confesando
que delante de la luz una noche le contó a mi hermana dónde estaba el nido de pajaritos. Y a los 2 días llegamos al nido y estaba lleno de hormigas. Justamente. Se llevó una paliza que tú no tienes ni idea por haber desvelado cosa que estaba claramente demostrado que iba a ocurrir. Sí, ya me ocurriría. Antonio, si te parece, hay una cuestión que tú antes planteaste de refilón, como se dice, ¿no? Sí. Y que tú también tienes mucha información y autoridad para hablar del tema como licenciado que eres en ciencias religiosas. Nombraste a Job, a Santo Job. Claro, efectivamente, la sabiduría, hay una tradición centrada que viene de muy lejos. El Santo Job, que hablaba de la paciencia, que también es una forma que tú antes también apuntaste, ¿no? Es también una forma de ser sabio, de saber esperar, de saber tranquilizarse para luego tomar decisiones de forma más reflexiva y a veces más eficiente. El Santo Job fue uno de los iconos que todavía hoy se dicen y se hablan sobre la virtud de la paciencia, ¿no? Y también, que también es una virtud y también es una forma de ser sabios. Claro. Ser sabios, ¿no? Y también del Eclesiastés, cuya hay una frase que ha permanecido, que es inmortal, y que hablaba y que habla, y que todavía hoy tiene su traducción y todavía hoy tiene su verificación y es totalmente aplicable a la realidad intelectual, sociológica y política de hoy. Nil nuovo sub sole. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué expresión más sabia? O el número de necios aumenta de día en día. Por ejemplo, que también hablaba de que todo es vanidad, claro, efectivamente, que todo es europeo, claro. y que todos a veces... desde ese punto de vista, ¿tú crees que lo que yo creo, y yo, por supuesto, yo me adhiero a esa idea de la sabiduría, y sabiduría popular, pues tampoco eran grandes lumbreras, pero tenían una sabiduría centrada en la observación y en la reflexión, en el pensamiento útil, que era útil como sentido ético, como que entroncaba después, lógicamente, con los grandes filósofos de la antigüedad. ¿Tiene aplicación esa sabiduría al mundo de hoy? Hombre, claro, lo que pasa es que el mundo de hoy está lleno de cacharrerías y de ruidos y de técnicas mucho más avanzadas, y sobre todo el mundo va con la mayor rapidez del mundo. El mundo hemos creado máquinas infinitamente más rápidas que el hombre, pero manejadas por la inteligencia del hombre. Pero cuando tocamos una tecla ha saltado todo, ¿no? Y tú dices Holanda, y entonces escribes Holanda, que tardará un cuarto de segundo escribir la palabra Holanda, le das a Enter y te aparece una ciudad preciosa que empiezas a mover el ratón y resulta que te encuentras con unos Países Bajos preciosos que están llenos de agua, pero que al mismo tiempo son frondosos en agricultura. Claro, claro. Entonces, tú puedes ya viajar sin avión, sin billetes, o sea que hay una rapidez impresionante que va en detrimento de la sabiduría personal. Nos vamos gregarizando, nos vamos aborregando detrás de lo que vamos leyendo en la Wikipedia y que la defendemos como dogma de fe. Porque efectivamente está lo que te dicen de Groenlandia y lo que tú estás viendo de Groenlandia, claro. Que incluso en forma de 3D, ¿no? Sí te quería insistir en que esa paciencia, que equivale a esa espera paciente, que te ayuda a reflexionar, que todos los días vas a ver cómo una judía que se reproduce en un vaso de agua, y se lo digo ya a los niños, a las personas que nos están escuchando, que hagan la prueba,
cojan un garbanzo, cojan una judía, sobre todo la judía es más sensible, la ponen en un poco de agua con un algodón y al día siguiente esa judía empieza a brotar y a la semana ya tiene un ramo de judiera, ¿entiendes? Entonces, esa espera, esos inventos pequeñitos se producen por la observación, porque la espera lleva a observar. Te vas al campo, no puedes hacer nada, pero empiezas a ver brotar, mira al cielo, no hay nube, rezas para que no se queme la hojita al salir porque el sol las agosta, ¿entiendes? Entonces es un sin vivir el proceso, pero hay un proceso que en las grandes ciudades nos lo estamos cargando. Efectivamente, y esa espera, que es paciencia, que es el paciente, también, y que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, estamos comentando de la sabiduría, y que también es un factor de felicidad, porque claro, cuando uno en tiempos pasados contemplaba cómo una persona mayor, mañosa, que se decía, que tenía jeito, estaba haciendo con una lesna, simplemente con una lesna, que es un instrumento que usan mucho los zapateros y los carpinteros también, ¿no? Es como un abrecorcho, pero más pequeñita, más fina, para agujerear un cuero, justamente. El cinto del... Perfecto. Pues recuerdo que le hacía con un canuto de caña una flauta a un niño, Sí. y era feliz la persona haciéndolo y el niño que lo disfrutaba. O una jaula, como se iba haciendo la jaula, con diferentes torres y demás, y ese tiempo interminable, tranquilo, sosegado, hacía feliz al artesano, al mañoso, y hacía feliz al niño que lo contemplaba. Y era también una forma de relación juiciosa, fructífera, y de disfrute y de goce de ese acto y de ese momento en el que además se estaba empleando una cierta forma de sabiduría. Claro está. ¿Verdad? Sí. Y en ese aspecto lo que quiero decir es que como también se deben explotar ciertos momentos de sabiduría, o cómo también debemos o podemos ser felices a través de ser sabios, que la sabiduría lo impregna todo, hasta el punto de que hay momentos, hay cuestiones, hay actividades, hay acciones que si las hacemos, que si las ponemos en práctica, nos hacen más felices, con lo cual estamos relacionando la sabiduría con felicidad. Pero ya trasladándola a la inventiva del hombre, no solamente la jaula y la casita que se hacían. Mientras estás haciendo esto, tu cerebro no para, tú eres muy creativo y va moviéndose. Entonces, pensar que la gente no poda a los árboles en la misma época a todos. Te tienes que hacer con un librito, si tienes un pequeño huerto, y averiguar cuándo puedes podar un árbol. Además, yo tengo un librito que explica la relación de cuando el árbol está dormido, anestesiado, es cuando se produce la poda. Porque no sangra tanto, la savia no brota, porque está dormida. Entonces, es una auténtica operación. Otra operación que también tiene sus tiempos es el injerto. Por ejemplo. Injertar aquí, injertar allí. Saber qué árboles se injertan sin que pierdan su naturaleza ni el uno ni el otro. Es una sabiduría que realmente de hacer caso seríamos sabios doblemente, porque sabemos, porque hemos estudiado en las universidades, porque tenemos internet, porque tenemos tal, pero además, si fuéramos al campo, no como los coches que ruedan, y tú cuando llegas caminas, y vas viendo por caminitos, y queda mucho, falta da cuando comemos. No, vete mirando las plantas, un San Francisco de Asís, ¿no? Mirando por qué se dan las plantas. Tú te vas a Tenteniguada en la época de primavera y empiezas a ver los árboles, las plantas, las flores,
cómo cambian de matiz de un lado al otro, ¿no? No me viene ahora a la memoria pero en mi novela última aparecerá, Sí. cómo hay una planta que tiene desde el blanco hasta el rojo vivo. Diferentes O sea que, épocas del año. un proceso de, ¿cómo se llama? Pues ya te lo diré, ¿no? Entonces, decirte además como anécdota que aquí hay con respecto al libro de Job, que es una Maravilla. joya. Una maravilla, sí. Pues resulta que los investigadores de la historia de la Biblia descubren que que el santo Job no existió. Pero está en los libros canónicos. Sí. Para no retirarlo de los libros canónicos, se tira a mano de los estilos literarios y se le da el estilo novela. Está bien. Y se le mantiene porque es una novela educativa, es una novela formativa, es una novela que vende valores, Sí, concretamente claro. esto. Que por cierto, estamos terminando, pero el último consejo, si ustedes quieren, ya que habla Antonio del Santo Job y de las novelas y de los libros, si queremos leer, beber en la fuente de la sabiduría, nada más que leer a los clásicos, Séneca, Platón, Aristóteles, Cervantes, Virgilio, Shakespeare, Virgilio, o sea, si queremos leer, que también es un consejo que damos para impulsar la lectura que nos hace lo que deseamos para ustedes, que seamos más sabios y más felices si pueden y le dejan. Hasta la semana que entra.